Bien, pues saludo con mucho gusto y con gran cariño a la gente maravillosa que se conecta con nosotros a través de la transmisión que hacemos por medio de la plataforma de Facebook este domingo 26 de febrero, el último domingo, por cierto, del mes de febrero, ya casi entrando al tercer mes del año. Y damos gracias al Señor por el gozo de llegar hasta donde ustedes se encuentran. Gracias por tomar este tiempo. Nosotros somos Desarrollo Integral Trasciende. Estamos transmitiendo desde la ciudad de las montañas, la capital industrial de México, hasta donde esta señal nos permita llegar. Y reciban el aplauso de la gente que está aquí en nuestras instalaciones, que les da con este aplauso una cordial bienvenida y les agradece que se conecten con nosotros. Bienvenidas, bienvenidos. Quiero hacer una introducción para la gente que no nos ha podido acompañar o la gente que nos acompaña por primera vez. Tengo desde creo que la mitad del año pasado y todo lo que llevamos de hablando acerca de la obra del Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios. Creo con todo mi corazón que no hay madurez espiritual si no hay un contacto, si no hay una comunión fuerte con el Espíritu Santo. Para mí, tengo esa convicción. Una persona que entiende de qué se trata la vida cristiana es una persona que procura madurar espiritualmente hablando. Y creo que no se logra esa madurez si no se llega a tener una comunión fuerte con el precioso Espíritu de Dios. El Señor Jesucristo, mientras estuvo en esta tierra, dedicó tiempo para hablarle a aquellos que creyeron en Él. Originalmente, los primeros discípulos de Él, les habló, les explicó acerca de la obra que el Espíritu Santo realizaría en la vida de quienes decidían creer en Él. Y tenemos capítulos enteros de la Escritura en el Evangelio según San Juan, todo el capítulo 13, el 14, el 15, el 16 y el 17. Todos esos capítulos hablan de lo que el Señor Jesucristo enseñó a aquellos discípulos respecto a la obra que realizaría el Espíritu Santo. De ahí hemos venido extrayendo, hemos venido aprendiendo y he venido hablando de la obra que el Espíritu Santo realiza en la vida de los hijos de Dios y hemos venido también aprendiendo la importancia de cuidar esa comunión, esa relación con Él. Y quiero en esa misma línea de pensamiento el día de hoy hablar, y si tuviera que ponerle un título al mensaje de hoy, titularía Evitando entristecer al Espíritu Santo. Acompáñenme por favor. Vamos a Efesios capítulo 4 versículo 30, donde de manera específica y puntual el autor bíblico, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió. Damos gracias a Dios porque estas verdades fueron preservadas hasta nuestros días, y él habló precisamente de este aspecto. Efesios 4:30 dice así la Escritura: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Véanlo con detenimiento. Y no contristen al Espíritu Santo de Dios, pues con Él fueron sellados para el día de la redención. Amadas, amados, si el entender que el Espíritu Santo es una persona, ya hemos resuelto esto, ¿verdad? Ya hemos avanzado en esto. Toda esta serie de enseñanzas sobre el Espíritu Santo comenzó con una pregunta: ¿qué es el Espíritu Santo? Y concluimos que las Escrituras nos permiten darnos cuenta, enterarnos de que el Espíritu Santo es una persona. Luego respondimos a la pregunta: ¿quién es el Espíritu Santo? Y concluimos que es la tercera persona de la Trinidad, de la triunidad, ¿sí? La manera a través de la cual en este pacto en el que hoy estamos involucrados nosotros, participando de la comunión con Dios, la manera en la que Dios da a conocer su voluntad, la manera en la que Dios guía, direcciona a sus hijas y a sus hijos en la tierra es por medio del Espíritu Santo. Entonces, cuando concluimos que el Espíritu Santo es una persona, comenzamos entonces a ver la necesidad de tratarlo como se debe tratar a una persona. Es un problema, e incluso me voy a atrever a decir que
que considero en lo personal una tragedia, saber que el Espíritu Santo es una persona y no tratarlo como a una persona. Y déjenme decirles que lamentablemente eso es tan común en la vida de muchos creyentes, porque saben que el Espíritu Santo es una persona, la mayoría lo sabe, pero cuando eres un poquito incisivo y le preguntas si tratan al Espíritu Santo como una persona, te llevas una sorpresa. Saben que es una persona, pero lo tratan como si fuera una cosa, como si fuera algo, como si fuera un ambiente, una atmósfera, y no hay ese trato personal hacia el Espíritu Santo. Pero una vez que entendemos que las Escrituras nos permiten darnos cuenta que el Espíritu Santo es una persona, entonces esto presenta para nosotros un reto. ¿Cuál es el reto? El reto es tratarlo como una persona. Y si es una persona y le tratamos como una persona, entonces es importante considerar que como persona también podemos llegar a hacer cosas que entristezcan a esa persona. Y esa es la razón por la que el apóstol Pablo exhortó a los creyentes de Éfeso, a quienes se dirigió originalmente esta carta, pero que ha sido preservada para nuestro provecho, y que todos los consejos apostólicos que se dieron por medio de esas cartas a los primeros creyentes, a los primeros convertidos a Cristo, pues nos conviene tomarlos en cuenta y apoyados en eso, tratar de mejorar nuestra experiencia de vida en Cristo. El apóstol Pablo exhorta entonces a los creyentes de la iglesia, de la congregación en la ciudad de Éfeso. ¿Y a qué los exhorta? A evitar hacer cosas o a evitar tener comportamientos que pudieran llegar a causar tristeza al Espíritu de Dios. Pero observen por favor en el versículo que escogí para punto de partida, Efesios 4:30. Observen que cuando el apóstol hace mención a no entristecer al Espíritu de Dios, coloca un fundamento que ya había mencionado anteriormente en el desarrollo de la carta. Es como si dijera: no contristen al Espíritu Santo, porque con el Espíritu Santo es que ustedes fueron sellados para el día de la redención. ¿Lo ven? Este mismo concepto ya lo había mencionado el apóstol en el primer capítulo de la misma carta. Si me acompañan a ver Efesios 1:13, aquí está una explicación un poquito más clara, un poquito más amplia de ese sello, de esa marca que reciben las personas que llenan dos requisitos. En Efesios 1:13, el mismo autor, el apóstol Pablo, dice: en él también ustedes, uno, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación. Dos, y habiendo creído en él, mire lo que dice: fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí? Cuando una persona oye el evangelio, lo escucha, considera el contenido del evangelio, que no es un mensaje condenatorio, sino es un mensaje de salvación. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. El mensaje del evangelio bien entendido, bien predicado, bien recibido, es un mensaje no condenatorio. No es un mensaje que deba producirnos temor o angustia, sino un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación. Obsérvenlo, Pablo hace esa mención: en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación. El evangelio, el mensaje del evangelio es un mensaje salvífico, es un mensaje que incluye, que invita, que mueve a la gente a considerar la oferta amorosa que Dios le hace para volver a la comunión con él. Cuando una persona recibe el mensaje del evangelio, ese es el primer requisito, pero recibirlo es una cosa y creer en él es otra. ¿Sí? Una cosa es que yo te escuche con agrado y otra cosa es que crea lo que me estás diciendo. ¿Sí? Entonces aquí Pablo habla de esos dos requisitos. Dice: habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en él, se nos comunica que espiritualmente hablando fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El domingo pasado hablé de esto.
Esto se refiere a la presencia permanente del Espíritu Santo en la vida de las hijas y los hijos de Dios. Estuvimos hablando la semana pasada del deseo del Señor de manifestarse, lo que hablamos de la presencia manifiesta. ¿Sí? El sello del Espíritu de Dios es la garantía de que nosotros tenemos una marca en el ámbito espiritual, o tal vez en nuestro espíritu, que nos distingue de cualquier otra persona. El sello al que el apóstol Pablo hace referencia en estos dos versículos, tanto en el 1:13 como en el 4:30, el sello al que el apóstol hace referencia tenía dos propósitos. Cuando se ponía un sello sobre alguna cosa, ese sello, yo hice este ademán, ¿verdad? Porque normalmente para nosotros un sello es algo que tomamos con el puño de la mano, lo empapamos en tinta y luego se deja caer de golpe para que marque. En realidad no es este el ademán que debería de hacer, sino sería el del anillo. Porque en la antigüedad, cuando algo se compraba o se apartaba como propiedad de alguien, lo que hacían las personas en la antigüedad era que el anillo que portaba el hombre y que por consecuencia representaba a su familia, era puesto, se dejaba caer sobre el título de propiedad unas gotas de cera para luego presionar con el sello del anillo sobre la cera y que quedara sellado. Ese sello al que el apóstol se refiere indicaba dos cosas: indicaba propiedad y preservación. Quería decir que el sello garantizaba que le pertenecía a y que debía ser preservado para, ¿ok? Que le pertenecía a alguien y que debía ser preservado para el propósito para el cual la persona lo había adquirido. Entonces, el sello del Espíritu de Dios, wow, qué maravilla. Ojalá que les emocione un poquito esto, ¿sí? El sello es la marca a nivel espiritual que indica que le pertenecemos a Dios y que Él nos preserva para un propósito elevado y digno. Aleluya. ¿Cuántos sellados hay aquí por el Espíritu de Dios? Y hasta el que no tiene sello hay que levantarlo, porque qué lindo, ¿verdad? Miren qué maravilla, qué maravilla. Ahora, ese sello habla de que le pertenecemos a Dios y que Él nos preserva para el cumplimiento de su propósito. Pero atención, cuando pregunté ¿cuántos tienen ese sello?, levantaron la mano y yo no tengo por qué dudarlo. Lo único que quiero aclarar es que el sello solamente lo puede recibir quien ha recibido el mensaje del Evangelio y quien ha decidido creer en él. ¿Me explico? Así que no preguntaré, no lo volveré a preguntar. Qué bueno que usted tiene esa convicción. Ahora, después que entendemos que la presencia, que hay una diferencia entre la presencia permanente del Espíritu de Dios en nuestra vida, pues se nos ha sellado, y la presencia manifiesta en nuestro entorno, ahora necesitamos avanzar un poquito y entrar en terrenos donde comprendamos la responsabilidad que esto implica. Porque si es un objeto, voy a usar esto como objeto, y le dejo caer unas gotas de cera y luego le imprimo el sello de mi anillo, tal vez si ustedes encuentran esto, ustedes digan, pertenece a, o sea, es propiedad de, ¿verdad? Y debe ser preservado para esa persona. Pero esta es una cosa. El asunto es que lo que en este caso fue sellado no son cosas, sino somos personas. Tenemos voluntad, tenemos capacidad pensante. Dios en su infinita misericordia no solamente nos ha concedido la vida bios, la vida biológica, nos ha concedido también la vida psique, la vida suché, mente, voluntad, emociones. De tal manera que puedo decir, soy un cuerpo vivo, pero también soy una alma viviente. Y en aquellos que hemos oído el Evangelio y hemos decidido creer en él y hemos experimentado el nuevo nacimiento, se nos ha impartido también la vida Zoé. De tal manera que soy un cuerpo vivo, una alma viviente y un espíritu vivificado. Todo eso, bendito sea el nombre del Señor. Todo eso es una realidad para quien ha entendido lo que Dios le da por medio de su preciosa palabra y de su glorioso Espíritu. Bueno, una vez que entendemos esa diferencia entre la presencia permanente
que tiene que ver con nosotros hacia el interior y la presencia manifiesta que tiene que ver con la afectación de nuestro entorno, entramos en una dimensión en la que es necesario llegar a comprender la importancia que tiene iniciar, sostener una relación, una comunión sana con el Espíritu de Dios y sobre todo proponernos a evitar entristecerlo. El apóstol es claro: no contristen al Espíritu Santo de Dios, porque es el sello. La relación entre el propietario y la cosa no es entre un ser vivo y una cosa inanimada, sino es entre un ser vivo y otro ser vivo. Por lo tanto, debe haber una correlación, debe haber una correspondencia, y esto es importante, ¿sí? Ahora, quiero llamar la atención de ustedes a que observen que en el contexto, antes de que el apóstol mencione, antes de llegar al versículo 30 de Efesios 4, si se fijan, el versículo 30 comienza con una y no contristéis al Espíritu Santo. La palabra ahí, la letra I, mejor dicho, es una conjunción de ideas, o sea, tiene que ver con lo que se viene diciendo anteriormente. ¿De acuerdo? Así que si me quieren acompañar y vamos al capítulo 4 de la carta a los Efesios para enterarnos un poquito de qué venía hablando el apóstol en este pasaje. Si se fijan, Pablo comienza el capítulo 4 de esta carta hablando de él preso en el Señor, y observen la expresión en el verso 1: les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. O sea, el contexto habla de la manera digna en la que debe vivir una persona que se diga hija de Dios. Si yo digo que soy un hijo de Dios, pero mi modo de vivir es descuidado, es desordenado, simplemente estoy cometiendo un gravísimo error y estoy provocando que algunas personitas que me conocen se justifiquen de su manera de vivir, diciendo: pues si así viven los cristianos, creo que yo vivo mejor que ellos. Entonces debe haber una congruencia. Pablo, estando preso, de hecho, la carta a los Efesios fue escrita en algún momento de los últimos 4 años de la vida del apóstol Pablo. Los últimos 4 años de su vida él los vivió preso en una cárcel particular en Roma, en la ciudad de Roma. Gracias a que estuvo preso esos 4 últimos años de su vida, tenemos la carta a los Efesios, tenemos la carta a los Colosenses, tenemos primera y segunda de Timoteo, y tenemos la carta a Tito. Gracias a Dios, y perdón si en alguna manera el apóstol me llega a escuchar, perdón, pero gracias a Dios que lo pusieron preso, porque si no lo ponen preso no tendríamos esta riqueza de conocimiento para nuestra vida espiritual. Así que, amadas y amados, a veces somos más productivos presos que libres. Ojalá que no tengamos que pasar por esas, ¿verdad? Ojalá que seamos tan productivos como Dios nos ha llamado a ser y no tengamos que ser guardados en una celda. Ok, observen por favor que el apóstol está hablando de la dignidad con la que debe vivirse la vida en Cristo. Y en el verso 17, observen por favor, dice: esto pues digo y requiero. Primero rogó por las misericordias de Dios que anduviéramos como es digno, ¿verdad?, de la vocación a la que hemos sido llamados. Pero ya en el verso 17 el apóstol cambia el tenor y ahora toma su investidura apostólica y ahora dice: digo y requiero en el Señor. ¿Qué dice y qué requiere el apóstol? Que ya no anden como los otros gentiles. ¿Quiénes son los otros gentiles? Los que no han creído al mensaje del evangelio. Recuerden, hace muchos años un maestro que nos daba una clase en temas bíblicos me enseñó un principio que nunca se me ha olvidado. Dijo: para un judío solo hay 2 tipos de personas, los buenos y los malos, y ellos son los buenos. O sea, todo el que no es judío, desde el punto de vista judío, todo el que no es judío se le llama gentil, ¿sí? Gentil. Una manera de traducir esa palabrita que la Reina Valera 60 lo encontramos como gentil, en otras versiones es paganos. O sea, los que no conocieron la historia del trato de Dios con Israel o que no lo creyeron. ¿De acuerdo?
Entonces aquí se nos hace una separación y Pablo dice: ya no quiero que vivan o que anden como los otros gentiles. ¿Y cómo andan los otros gentiles, apóstol? Gracias por preguntar. Andan en la vanidad de su mente, dice el final del verso 17. Verso 18: tienen el entendimiento entenebrecido, son ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, y esto como resultado de la dureza de su corazón. Y entonces ahí comienza la exhortación, ¿sí? Vean el verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, porque está viciado conforme a deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de su mente. Vístanse del nuevo hombre que ha sido creado Dios en la justicia y santidad de la verdad. Desechen la mentira, hablen cada uno la verdad a su prójimo, ¿sí? Verso 26: enójense, pero que no llegue a ser pecado. Esta es una noticia que debe ser interpretada bien, ¿verdad? Voltee con alguien y dígale: enojarse no es pecado. Dígale así que aguántame un poquillo cuando me pongo así mal. Pero cuando es entendida, cuando es bien entendida la idea, dice: enójense, pero contrólense, ¿verdad? Enójense, pero no pequen, ¿sí? Airaos, pero no pequéis. Incluso da un consejo que se lo hemos aplicado varias veces, mi Mari y yo, a los matrimonios, ¿verdad? Dice aquí: no se ponga el sol sobre su enojo. La manera práctica es: no te duermas enojado. Fíjate qué interesante. No es pecado enojarse, pero si te duermes enojado, lo más probable es que el otro día peques. ¿Por qué? Si alguien entiende esa lógica, si sabes que cuando te acuestas enojado, se te ocurren muchas cosas, hasta sueñas, ¿verdad? Y entonces en la mañana ya tienes 1000 argumentos nuevos y frescos. Y ayer se me olvidó decirte que esto y esto. Y eso ya se puso de moda el término tóxico, ¿verdad? Y eso no nada más las tóxicas, no, también los tóxicos, también, todo el mundo. Por eso el consejo es: si se enojan, está bien discutir por ideas, por argumentos, pero que no se llegue a convertir en pecado, y mucho menos lo prolongues más de 24 horas. Verso 27: ni le den lugar al diablo. Verso 28: si robabas, si antes te dedicabas, eras amigo de lo ajeno, ya no. Mire cuál es el remedio para dejar de robar. Trabaja. Cuando han llegado a sorprender, cuando han tomado infraganti a un ladrón, dice: es que tengo mucha necesidad, jefecito, compréndame, mi familia. Por eso, pero no tienes que robar. Trabaja. Y si alguien no se dedica a lo ajeno, pero está agarrando lo que no debe, más trabajo es la solución, ¿sí? ¿Para qué? Dice el resto del versículo: haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir incluso con el que padece necesidad. Bueno, verso 29: ninguna palabra corrompida, etcétera. Y luego llegamos al verso 30. Observen toda esta lista, si así se puede llamar, todas estas observaciones que el apóstol hace respecto a la nueva vida que se supone debemos estar viviendo en Cristo. Incluye no contristar al Espíritu Santo de Dios, pues con Él fuimos sellados. ¿Ok? Hemos sido separados, hemos sido preservados, primero separados para Él y preservados para el cumplimiento de su propósito. ¿Ok? Entonces, lo que el apóstol está tratando cuando llega al tema de no contristar al Espíritu Santo es que está haciendo referencia a la nueva vida en Cristo, o al estilo de vida que debe expresar toda verdadera hija de Dios y todo verdadero hijo de Dios. Y quiero hacer énfasis en el adjetivo: verdadera hija de Dios, verdadero hijo de Dios. Lamentablemente hoy en día mucha gente que no ha experimentado un nuevo nacimiento y una transformación genuina de vida se hace llamar cristiana, e insisto, esto lo único que hace es traerle mala fama al reino y hablar mal de la obra de Cristo ante otras personas que solo están esperando un pretexto para excusarse en nuestros errores y decir: pues yo vivo mejor que ellos, ¿verdad? ¿Cuántas veces, déjenme poner esto como ejemplo, cuántas veces las señoritas cristianas han argumentado que tienen un noviazgo con un incrédulo porque se porta mejor que hasta los cristianos?
Se quedaron muy serios. Interpretaré su silencio. ¿Cuál es el problema? Sí, puede ser que se comporte mejor, pero no ha nacido de nuevo, así que cuídate en cualquier momento. Vaya, si del que nació de nuevo te tienes que cuidar. Bueno, continuemos. El contexto en el que esto es mencionado es precisamente la vida nueva que se supone que debemos vivir y que incluye, atención, esta vida nueva que vivimos en Cristo incluye el evitar contristar o entristecer al Espíritu Santo. Ok, a ver si están de acuerdo conmigo. Leo el versículo 30 y me entero de algo y digo, wow, el Espíritu Santo se puede entristecer. Existe la posibilidad, ¿sí? Si lo interpreto a la luz del contexto, entonces me doy cuenta que hay cosas o actitudes mías que lo podrían entristecer. ¿Qué podría ser lo que entristezca al Espíritu Santo? Y aquí, y quiero ser muy honesto con ustedes, más que compartirles versículos bíblicos, quiero hablarles un poquito de mi experiencia personal en mi comunión con el Espíritu a lo largo de los años que tengo como un hijo de Dios en esta tierra. He encontrado 3 aspectos que pueden llegar a entristecer al Espíritu de Dios. Se los comparto con el mejor de los deseos. Número 1, lo primero que puede entristecer al Espíritu Santo es nuestra desatención a Él. Lo que dije como introducción, el saber que es una persona, pero no tratarlo como una persona. El no tener detalles de atención hacia Él, porque saber que el Espíritu Santo es una persona y no tratarle de esa manera, eso puede entristecer al Espíritu de Dios. Déjenme explicarles. Es como conocer a una persona que sabemos que nos puede traer muchísimos beneficios a nuestra vida, pero a la vez ser indiferentes y comportarnos con falta de atención a él. A ver, te presento a fulano de tal y lo conoces y etcétera, te llamó la atención su personalidad, sus atenciones, etcétera, etcétera, y cuando se aleja, el que te lo presentó te dice: este tremendo es director de una empresa transnacional y tiene la facultad de que puede contratar gente, y tú dices: me interesa mucho conservar esa relación porque yo ando buscando trabajo. Pues ahí está la oportunidad, síguelo. Pero de ahí en adelante, tratar con desdén a la persona, no mostrarle ningún tipo de atención. ¿Sería correcto eso? Saber que una persona me puede llegar a producir tantos beneficios en mi vida, pero portarme indiferente, portarme incluso en algunos casos hasta irrespetuoso con él, a eso me refiero. Es como conocer a una persona que sabemos que nos puede traer tantos beneficios a nuestra vida, pero ser indiferentes y comportarnos con falta de atención a él. Eso es lo que sucede con mucha frecuencia en la comunión con el Espíritu Santo. Permítanme hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes saben que el Espíritu Santo es quien puede traer todas las riquezas que Dios ha preparado para nosotros como sus hijos y hacerlas realidad a nuestra vida? ¿Cuántos están enterados de eso? Es relativamente fácil enterarnos de eso, ¿verdad? Bueno, imagínense, sé tantos beneficios que Él me puede traer, pero nunca hablo con Él, nunca le doy los buenos días, nunca pido su consejo, nunca solicito su ayuda. Estoy ante una decisión clave en mi vida y no echo mano, no hago uso del privilegio que tengo de que Él me pueda ayudar. La mayoría de nosotros sabemos que el Espíritu de Dios fue dado para guiarnos en la vida que vivimos. Romanos capítulo 8 dice: los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Entonces el Espíritu de Dios nos ofrece guianza, nos ofrece dirección. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me equivocaría menos en mi toma de decisiones. Quiere decir que yo podría estar viviendo un nivel de vida distinto. No me refiero solo a lo material, no me malinterpreten. Un estilo de vida victorioso, un estilo de vida triunfante en Cristo, porque sigo el consejo del Espíritu. Híjole, pero no lo consulto. Y bueno, surgiría la voz de don Ramón, ¿verdad? O solo que sea por eso. Sí, si no lo consultamos, si no seguimos sus instrucciones, pues simple y sencillamente seguiremos viviendo como lo hemos hecho, o mejor dicho, seguiremos sobreviviendo como lo hemos hecho. Qué bueno es enterarnos
aceptar la idea, incluso llegar a creer que el Espíritu Santo es una persona, pero qué triste sería no tratarlo como a una persona. Ser indiferentes, ser desatentos, ser descorteses con Él. Me gusta que por ahí no me malinterprete y no me vaya a etiquetar, por favor, no me vaya a catalogar. El pastor Benny Hinn le pusieron así porque cuando era chiquito era muy travieso y su mamá siempre le decía, Benny Hinn. No, no es cierto, no. No. Se llama Benjamin y se apellida Hinn. Ok, Benny Hinn es conocido, ¿verdad? En el mundo del cristianismo. Él tuvo unas experiencias muy fuertes con el Espíritu Santo y de hecho escribió un libro. Y algunos de ustedes conocen el título del libro. El libro se titula Buenos días, Espíritu Santo. Miren qué interesante. Van a decir ustedes, ¿y eso qué tiene que ver? Es que la experiencia que el hermano Benny tuvo en su comunión con Dios lo llevó a entender que el Espíritu Santo es una persona, y lo primero que hizo el día siguiente, después de tener esa experiencia, fue que al despertar sonrió y dijo, buenos días, Espíritu Santo. Pruébalo, inténtalo. Al abrir tus ojos en la mañana, antes de eso, a lo que estamos tan acostumbrados a esta sociedad, ¿verdad? Todavía están verdes los ojos, pero no la pupila, sino el contorno. Y ya estamos revisando, o sea, no me malinterprete, pero antes de eso, prueba a decir, buenos días, Espíritu Santo, gracias por cuidarme mientras dormí. Ven, te invito a que vivamos este día juntos, te invito a que me acompañes. Pruébalo. ¿Cómo te sentirías tú como ser humano, tú como persona? ¿Qué harías si alguien dice que quiere ser tu amigo, pero no te saluda, pero no te habla, pero no te toma en cuenta? ¿Qué harías tú? A ver, ayúdenme. ¿Qué harías tú? Pues, o sea, dices, no le intereso, ¿verdad? No le intereso. Entonces como que dices, pues mejor me voy con el que sí le intereso. Y luego empiezan las envidias cristianas, ¿verdad? ¿Por qué será que al hermano todo le sale bien? Me hace que Dios tiene unos favoritos y otros. ¿Será que el otro sigue el consejo del Señor? Solo que sea por eso, ¿verdad? Claro, nos sentiríamos tristes, claro, nos alejaríamos de esa persona. Bueno, cuidado. No entristezcamos al Espíritu Santo con una actitud de desinterés, de apatía hacia Él. Esto puede entristecer al Espíritu Santo. Número 2, la segunda cosa que en mi experiencia, si alguno de ustedes dice, entonces el pastor la ha regado en todo eso, sí, pues ¿por qué crees que he aprendido esto? 2, nuestro enfoque. El enfoque que tenemos de nuestra vida. ¿De qué se trata la vida? ¿Para qué estamos en esta tierra? Hay quienes piensan que vinimos a esta vida a hacer dinero. Hay quienes piensan que vinimos a gastarlo. Hay quienes piensan que la vida se trata de disfrutar, porque la vida es una tómbola, tómbola. La vida, a veces estás arriba, a veces estás abajo. Hay muchos enfoques de vida. ¿Cuál se supone que debiera ser el enfoque de la vida de una persona realmente convertida a Cristo? Miren qué interesante, ¿verdad? ¿Para qué vivo? Antes nos preguntábamos eso, ¿no? En nuestra adolescencia, ¿de dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿A dónde voy? Y esas preguntas se aplacaron cuando entendimos a Cristo, cuando recibimos la salvación que Él nos ofrece. Pero ahora hay que hacerlas intencionalmente. O sea, ¿cuál es el propósito de mi vida? Y esto lo voy a mencionar en el contexto de lo que estoy tratando de compartir hoy. ¿Cuál sería el propósito o la intención de conocer al Espíritu Santo si no hay un verdadero interés en crecer en nuestra amistad con Él? ¿Para qué quererlo conocer si no tengo un interés genuino y auténtico de que crezca mi comunión con Él, mi entendimiento de Él? Ahora, déjenme tratar de explicar este segundo punto de una forma muy práctica para ver si lo podemos captar.
le pregunto a las chicas, a las señoritas solteras, ¿estarías de acuerdo que un joven, hija, se acercara contigo y te pidiera que sea su novia? Y tú aceptas bien emocionada, pero después él se comporte como si no fuera tu novio. Espero que algunas de ustedes no vayan a llorar ahorita, ¿verdad? Y se vayan a empezar a acordar de cosas del pasado y situaciones. Pero te pregunto, hija, ¿tú quisieras continuar siendo novia de una persona con esas actitudes? O sea, te dijo que si quería ser su novia, tú emocionada dijiste que sí, pero luego él no toma tiempo para ti. Él anda jugando al fútbol con sus amigos, él está viendo el partido, quién ganó, quién perdió, y a veces anda bien triste porque perdieron, otras veces anda triste porque volvieron a perder. O sea, cosas así que suelen suceder, pero te pregunto, ¿no terminarías ese tipo de relación? ¿Alguna mujercita aquí sabe de lo que estoy hablando? ¿Llegaste a terminar alguna relación sentimental por esa causa? Se quedaron así como quisiera terminarla, pero ya no puedo. Bueno, pero por eso puse el ejemplo de una señorita soltera, ¿sí? O sea, la pregunta es, ¿para qué quiso ser tu novio si prefiere juntarse con sus amigos y tú le observas que disfruta más de sus amistades que de tu compañía? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Qué quería? A poner el sello sobre ti, ¿verdad? Nada más. Esta es propiedad privada, nadie se mete aquí. Bueno, déjenme decirles algo, lo voy a trasladar al ámbito del matrimonio. ¿Sabes que este es un foco muy fuerte de problemas y conflictos en muchos matrimonios? ¿Sabes cuántas personas, hombres y mujeres, hoy ya es indistinto, se casan, pero luego quieren seguir viviendo como solteros? Vi unas tímidas lágrimas queriendo brotar de los ojos de mi audiencia. Esposas que se sienten literalmente abandonadas, así entre comillas, abandonadas por sus esposos, pues ellas no llegan a entender, no llegan a comprender cómo es que sus maridos se ven tan felices y tan plenos cuando están entre amigos y tan desdichados cuando tienen que estar con ellas. ¿Para qué iniciar una relación matrimonial? Qué triste, pero es una realidad de las sociedades modernas. ¿Saben cuántos hombres, se ve mucho en los hombres, saben cuántos hombres inician una relación matrimonial sin haber alcanzado la madurez necesaria para cuidar a la persona que dijeron amar ahí en el altar y que lamentablemente la tienen abandonada, la tienen olvidada porque querían el privilegio? Me voy a atrever a decir esto, ¿verdad? Se casaron porque querían tener sexo, querían tener vida íntima, pero no amaban realmente a la persona, la compañía de la persona, el vivir la vida junto a esa persona. Y lamentablemente, conforme avanza la vida y vienen las etapas del avance del tiempo, cuando los problemas hormonales surgen, cuando las enfermedades físicas llegan a presentarse, muchos matrimonios están juntos solamente por costumbre, pero ya no se disfrutan, ya no hablan, ya no platican, ya no son amigos. Lo tratábamos esta temática en la pasada reunión de matrimonios, ¿verdad? Que tuvimos. Amadas, amados, este es un problema de enfoque y es un problema de inmadurez. Se casaron porque querían disfrutar los privilegios de la vida íntima, pero no habían entendido lo que realmente significa amar a una persona y compartir la vida con ella. Bueno, me desvío un poquito, pero ahora lo traigo al contexto de mi mensaje. Eso también puede suceder en la comunión con el Espíritu Santo. Si solo nos interesa lo que podemos obtener de Él, yo quiero hablar en lenguas, yo quiero ser poderoso, yo quiero orar y que suceda esto y aquello. O sea, te interesa lo que Él te puede dar, pero no te interesa Él, tu comunión con Él. Si no demostramos interés por su persona, si no demostramos interés en sus propósitos, en sus instrucciones, pues demostramos que tenemos un enfoque equivocado y eso contrista al Espíritu de Dios. Y número 3, la tercera cosa que me he dado cuenta que entristece al Espíritu de Dios es
nuestra manera de administrar el tiempo. Somos una generación demasiado ocupada. Siempre andamos corriendo, siempre estamos tratando de abarcar cuanto podamos, pero a la vez somos descuidados de lo que es realmente importante, de lo que realmente debería tener valor, por lo menos para nosotros como creyentes, como hijos de Dios. No tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para fortalecer nuestra comunión con Dios, pero sí tenemos tiempo para ver series de televisión. No me miren así, no me lo reveló el Señor, lo estoy aventando así nomás al... ¿Cómo podemos discutir que no tenemos tiempo para la comunión con Dios, pero nos hemos visto hasta 28 capítulos de una serie maravillosa en la que Dios nos ha estado hablando mucho? Cuidado, es una mala administración de tiempo. La verdad es, no tenemos tiempo para ver series de televisión, hacemos tiempo para verlas. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? A veces a las 3 de la mañana estás así, ¿verdad? Con un par de palillos, uno aquí y otro aquí, así, tratando de que no se te pierda la escena, que no se te vea. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? ¿O nada más a mí me ha pasado? Pero al otro día no hay tiempo para la comunión con Dios. Insisto, y ojalá que no se me ofendan, no es mi intención, pero si se ofenden, correr el riesgo. No tenemos tiempo para estudiar las Escrituras, y no hablo de leerlas, hablo de estudiarlas. No tenemos tiempo para un serio estudio de las Escrituras, pero sí lo tenemos para revisar nuestras redes sociales, hacer fotos magníficas, ponerles filtro, efectos especiales, publicarlas y hacer un intercambio de likes. Ya forma parte de la vida cotidiana. Pero, a ver, entonces estoy diciendo que es pecado eso. A ver, ¿me estoy explicando o no me estoy explicando? No, se contrista el Espíritu de Dios porque tenemos tiempo para lo que queremos, pero no para lo que realmente le aporta valor a nuestra vida. ¿Cómo argumentar? No tenemos tiempo, mire qué interesante, no tenemos tiempo para meditar, para ordenar nuestra vida, para ordenar el baño, por fin ordenar el baño de la casa, para ordenar el closet, que parece la copa del Salmo 23, ¿no es cierto? Está rebosando. Todavía conservamos esos vestidos, mujercitas, que para cuando adelgaces, ya se pudrió el bendito vestido y todavía... No, espere, se me queda miedo así. Y los hombres, no, también. Ahí tengo los talla 32 que usé en alguna época de mi vida, porque yo sigo siendo talla 32, hermanos. Me siento cómodo en la 38, pero la 32 es la no. O sea, no tenemos tiempo para ordenar el closet, no tenemos tiempo para ordenar la cocina, no tenemos tiempo para ordenar el carro, no tenemos tiempo para ordenar la oficina. Pero claro que lo tenemos para lucir bien, para vernos como estrellas de Hollywood, que nos vean lo tremenda vida maravillosa que nosotros vivimos y como presumimos en las redes sociales. No tenemos tiempo para eso. Más bien, nunca nos ocupamos de eso, pero sí tenemos tiempo para las otras cosas que son superficiales. Nos sucede, y yo creo que muchos de nosotros, cuando estoy mencionando este tipo de cosas, viene el recuerdo a nuestra mente de aquella mujer llamada Marta. En Lucas capítulo 10 versos 38 al 42 hay una historia breve que este evangelista capturó. Recuérdenla o conózcanla. Aconteció que yendo de camino, dice, entró Jesús a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, María, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús,
Claro, Marta tenía la expectativa de que le dijera, María, échale la mano a tu hermana, no seas bárbara. No, no, mire lo que dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Las y los invito a que, si tienen la Biblia, subrayen la buena parte. ¿Cuál es la buena parte? ¿A qué se refirió el Señor con la buena parte? Dijo que el hecho de que María se sentara a sus pies a escuchar su enseñanza, esa era la buena parte. Y aparte dijo que esa buena parte no le sería quitada, que permanecería con ella. Amados, cuidado, o estamos afanados y turbados con muchas cosas, o estamos recibiendo la buena parte. El problema que tenemos no es la falta de tiempo. Recuerden esto, por favor. El problema que tenemos en realidad es que ya fuimos sellados con el Espíritu Santo. Hace ratito lo pregunté, lo vuelvo a preguntar: ¿cuántos se saben sellados por el Espíritu Santo? Levantaron la mano menos que hace rato, pero está bien. Está bien. Yo entiendo, es porque saben que viene el ramalazo enseguida, ¿verdad? Así, como que dice: ¿cuántos son ricos? Y luego después, ¿me pueden prestar dinero? No, ¿verdad? ¿Tú te sabes sellado por el Espíritu de Dios? Sí, magnífico. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu de Dios te habita. ¿Y eso qué significa? Que si Él nos habita permanentemente, Él sabe la manera en la que administramos nuestro tiempo. Él sabe muy bien cómo perdemos el tiempo y lo poco que aprovechamos el tiempo creciendo para lo que vale la pena, y eso puede llegar a entristecer. ¿Quién de nosotros no ha hecho una oración diciendo: perdón, Espíritu Santo, no he tenido tiempo de hablar contigo, tú me comprendes, no, tú sabes que te amo, Señor, pero la verdad es que ando tan saturado con muchas cosas? Y hay un silencio de parte del precioso Espíritu de Dios, porque sí sabe, ese es el problema, que sí sabe cómo administramos nuestro tiempo. Sí nos comprende, por supuesto, y Él sabe que el problema no es falta de tiempo, sino la manera en la que administramos el tiempo, y por eso se entristece. No sé cuántos recordarán, hace ya muchos años, bastantitos por cierto, estábamos todavía reuniéndonos en el local que estuvimos utilizando unos años en Tolteca y Eloy Cavazos, en Ciudad Guadalupe. Y en esa época conocí a un instructor de gimnasio que Dios me permitió ganarlo para Cristo. Y Benito Rosales, Mr. México en algún momento, un tipo, pues más o menos así como, no digo como yo, no, o sea, muy bien formado el muchacho. Y una vez, cuando comenzó a acompañarnos a las reuniones, le pedí que pasara al frente. Escuchen, le pedí que pasara al frente y Benito estaba parado aquí, una corpulencia impresionante, muy bien el hombre, y yo estaba a su lado. Y les dije a los que estaban ahí, tal vez alguno recuerde, les dije: a ver, amados, por favor, piensen por un momento y díganme, ¿cuál es la diferencia entre este tipo y yo? Miren, ustedes no lo vieron a Benito y se están riendo. Imagínense los que estuvieron ese día, ¿verdad? Pues había 1000 diferencias. Y yo les dije: no, amados, no hay muchas diferencias, solo hay una. Entre él y yo solo hay una diferencia. ¿Cuál? La manera en la que hemos utilizado el tiempo. ¿Cuántos de ustedes no tienen tiempo para ir al gimnasio? ¿Cuántos de ustedes no tienen tiempo para correr? ¿Cuántos de ustedes no pueden darse el lujo de comerse una comida sana? Miren hasta dónde llegamos, ¿verdad? Es la manera en la que utilizamos ese recurso. A nadie, no importa cuánta lana tenga, no importa cómo se apellide, a nadie se le dan más de 24 horas al día. Es la única moneda que todos recibimos por igual. No importa tu grado intelectual, no importa tu apellido, no importa tus finanzas, a todos se nos da la misma cantidad de tiempo. Es cómo decidimos utilizarlo, la diferencia.
Así que la cuestión acá es, ¿ves por qué puede llegar a entristecerse el Espíritu de Dios cuando no apartamos tiempo para la comunión con Él? Ahora, una pregunta y la respondo y termino. ¿Y por qué se entristece el Espíritu Santo? A ver, piénsenlo por un momento. Piensen, no hablen, piensen. ¿Por qué se entristecerá el Espíritu Santo? O sea, ¿qué le duele? ¿Qué le afecta? A ver, ¿a Él en qué le afecta? Que yo administre mi tiempo, o que yo no le haga caso, o que yo no me interese por Él. ¿A Él en qué le afecta? ¿Será que pierde una gota de su gloria? ¿Perderá una gota de su poder porque yo lo ignoro? Entonces, ¿por qué se entristecerá? Bueno, pensando en esto, quiero compartirles un pensamiento que hace ya varios años un hombre de apellido Spurgeon, los que tienen algunos años de vida cristiana saben a quién me refiero, Charles Spurgeon, escribió este pensamiento, se lo leo tal cual. Dice: el dolor del Espíritu Santo no es de naturaleza insignificante, ni es que Él sea hipersensible. Se entristece con nosotros principalmente por nuestro propio bien, porque sabe la miseria que nos costará el pecado. Lee nuestros dolores por nuestros pecados. Se entristece por nosotros porque ve cuánto castigo incurrimos y cuánta comunión perdemos. Me encantó este pensamiento. No es que Él pierda algo de su gloria, es que sabe la gloria que nosotros perdemos. No le entristece porque a Él le duela algo, sino sabe lo propensos que somos a desviarnos, lo fácil que puede resultar tomar un rumbo equivocado en la vida. Por eso se entristece. Se entristece porque nos ama. Se entristece porque quiere lo mejor para nosotros. Así que, amadas, amados, si de verdad queremos crecer, si de verdad queremos avanzar hacia la madurez óptima, la que el Padre necesita ver en sus hijas y en sus hijos amados, esa madurez que nos permita poder participar de lo que Dios está haciendo en este tiempo, necesitamos evitar hasta donde nos sea posible entristecer al precioso Espíritu Santo. Cuidemos nuestra atención a Él. En lugar de desatenderlo, vamos a atenderlo, vamos a tratarlo como persona. Cuidemos nuestro enfoque. ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es la razón de nuestra vida? ¿Para qué estamos aquí? Y cuidemos la manera en la que administramos el tiempo. Miren que la verdad es que nadie de nosotros podrá decirle a Él que no tenemos tiempo para platicar con Él. Debemos hacer tiempo. ¿Me ayudan? Por favor, volteen con alguien ahí a su lado derecho, a su lado izquierdo, y a ambos díganles: no entristezcamos al Espíritu Santo. Cuidemos la manera en la que estamos viviendo, para que no solo, miren qué idea, no solo no entristecerlo, ¿será que lo podamos alegrar? Pablo nos dice: no lo entristezcan. Quiere decir que podríamos alegrarlo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pues vamos a alegrarlo, ¿no? Propongámonos eso. Vamos a orar. Por favor, permanece en tu lugar. Vamos a orar. Vamos a tomar lo que acabamos de escuchar y vamos a convertirlo en una oración sincera, honesta, donde le digamos cada uno de nosotros al Espíritu de Dios lo que pensamos acerca de lo que acabamos de escuchar. Y a mis amigas y a mis amigos que nos han seguido en la transmisión, gracias por conectarse. La invitación es a que analicemos esto y tratemos de evitar que el Espíritu de Dios sea contristado por nuestras actitudes. Gracias y nos conectamos en nuestra siguiente transmisión. Bendecidas y bendecidos. Vamos a orar, familia.